Y vemos a Noé como por medio de la palabra del Señor le da una profecía y una palabra para que no muera él y su familia. Y habla con Moisés y le da palabra frente a Faraón y una palabra tremenda. Incluso Jonás tuvo que llevar una palabra de arrepentimiento a un pueblo que estaba en desorden, aunque él quiso esconderse de esa palabra. Pero cuando el Señor te da su palabra, ni siquiera tú podrás esconderte. Así es la palabra que no vuelve de vacía. Cuando el Señor te da una palabra y es palabra de Dios, no volverá atrás, sino que cambiará y hará lo que la palabra de Dios quiere en tu vida. Ten cuidado, no vayas a hacer que venga una palabra por tu desorden, por ser deshonesto, por estar en infidelidad, y que venga una palabra que va a confrontar tu vida y piensas que puedes esquivarla. No podrás esquivarla, tarde o temprano volverá. Así, de la misma manera, cuando recibimos una palabra de sanidad, una palabra de reconstrucción, una palabra de visión, una palabra de profecía, una palabra para otras personas, y si viene de parte de Dios, tendrás que ser un vocero que transmita tal cual es esa palabra de verdad, sin temor ni temblor, sino diciendo: Señor, si esto es tu palabra, tú sabrás lo que quieres hacer con tu palabra. A veces tenemos miedo de confrontar a las personas, y cuando vemos a alguien hacer algo mal, tenemos miedo de hablarles, tenemos miedo de confrontarles con la palabra, por temor a que se revuelvan, a que se vuelvan rebeldes, o a que se marchen de la comunidad, o que se marchen de la iglesia, a que ya nunca más te amen, o a que les caigas mal. Pero a veces, cuando la palabra del Señor te habla y tienes una palabra para esa persona, lo único que tienes que hacer es ejecutar esa palabra y transmitirla. Si es palabra de Dios, hará la voluntad de Dios. Y eso ya no es un problema tuyo. No es un problema tuyo. Será una cuestión de Dios. Tú tendrás simplemente que transmitirla, hermano. Amén. Así que luego vimos como después del Antiguo Testamento hablamos de algunos ejemplos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, Noé, Jonás, pero en el Nuevo Testamento nos habla de los discípulos en aquel día maravilloso de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se les muestra con fuego y poder. Entonces los discípulos, llenos del Espíritu de Dios, empiezan a ejercer la palabra de Dios con sus bocas. Habían estado viviendo con Jesucristo, habían estado escuchando las palabras del Señor, estaban mimetizados con Jesucristo mismo, pero aún así no tenían ningún tipo de autoridad. Habían querido sanar endemoniados y no podían, habían querido sanar enfermos y no habían podido, habían querido transmitir las buenas del Evangelio y no sucedió nada. Estaban estériles, sus palabras aún no tenían ningún poder. Sin embargo, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, empiezan a transmitir palabras de verdad hasta tales puntos de que miles, no digo ni uno ni dos, sino miles se convirtiesen al Evangelio y miles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Esa es la autoridad que el Señor quiere darnos por medio de su palabra, para que sean utilizados nuestros labios. Y así llegará su palabra a nosotros como si fuese un arma, pero no un arma de muerte, sino un arma que va disparando vida, que va disparando vida, que va trayendo aliento, que va trayendo gozo, que va trayendo consuelo. Ese es el poder, en el nombre de Jesús, que el Señor nos quiere dar. Y así transmitiremos muchas más cosas, porque Jesucristo, había momentos donde ni siquiera Él tenía que situarse en el lugar. Hubieron personas que fueron sanas a distancia, endemoniados fueron liberados, y personas recobraron la vida, y personas fueron sanadas incluso a distancia, con solo una palabra de Jesucristo. ¡Qué poder, qué autoridad! Para que tú puedas hablar algo y que eso se cumpla, para que tú puedas profetizar algo y eso se ejecute, para que tú digas a una persona que sea sana y en el nombre de Jesucristo pueda obtener la sanidad. ¡Qué poder tan tremendo! Y eso viene de una manera divina. No nos equivoquemos, solo la palabra del Señor permanecerá para siempre. Nos empeñamos en dejar, y la humanidad se empeña en dejar palabras célebres, palabras y frases que perduren por los
algunos incluso antes de su muerte, cuando están a punto de ser ejecutados en pena de muerte, lo último que dicen es algún tipo de frase célebre o algún tipo de frase para que su familia le recuerde, para que aquellos que le estaban ejecutando lo recuerden, etcétera, etcétera. Pero solo la palabra del Señor permanecerá para siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos de sembrar y distribuir? Palabras pasajeras, palabras emocionales, palabras de la iglesia, palabras meramente evangelísticas, sentimentales. O tenemos que transmitir la palabra del Señor tal cual es. Esa es la que permanecerá para siempre. Y esa es la que cumplirá su propósito. Solo la palabra del Señor es infalible, es verdadera, es eterna. Por mucho que hablemos nosotros, habrá muchos momentos donde cometamos errores con nuestras palabras. Pero la palabra del Señor nos habla también del verbo. Y bueno, cuando estábamos en el colegio, conjugábamos los verbos, ¿verdad? Y hacíamos diferentes maneras para conjugar los verbos, en presente, en pasado, en futuro, y las diferentes formas para el yo, tú, ellos, nosotros, vosotros, etc. Y jugábamos ahí con los verbos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos habla del verbo, de la palabra hecha carne, de Jesucristo, de Dios mismo hecho hombre, la palabra hecha carne. Y ahí viene la representación de Dios de una manera sublime, donde nos da el verbo, donde nos da la palabra ejecutada, práctica y sencilla, testimonial. Ahí está Jesucristo. Y cada vez que Jesucristo hablaba una palabra, tenía sentido, tenía sazón, estaba llena del poder del Espíritu de Dios, y ejercía sanidad, y ejercía misericordia, y ejercía amor, y traía salvación. Pero estaba llena del Espíritu. No eran palabras vacías, huecas, como las que muchas veces damos. Muchas veces damos palabras huecas. Se me viene ahora mismo a la mente cuando decimos a la gente, te doy mi pésame. Cuando muere un ser querido. Yo a veces, de verdad no me gusta decir eso a las palabras con las que he ido, a las personas con las que he tenido que ir a un entierro. Nunca les he dicho a unas personas, te doy mi pésame. De verdad no le encuentro poder, no le encuentro autoridad. No le veo sazón. Qué difícil a veces tener la palabra oportuna, la palabra llena de gracia, la palabra llena de sabiduría para nuestra vida y para los demás. Y así Jesús, cada vez que hablaba, fluía su espíritu. No hace falta que lo busquemos, pero dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, verso 63, el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Esa es la palabra. Eso es lo que decía Jesús: estas palabras os he traído porque en ella tenéis espíritu y tenéis vida. Eso decía Jesucristo: estas palabras son las que tienen espíritu y vida. Y tenemos que pedirle al Señor que llene nuestras palabras de espíritu y verdad, de vida, que llene nuestras palabras, que las sazone, que no queden vacías en el tiempo. Y así cuando llega ese sazón, esa autoridad, ese condimento, por decirlo de alguna manera, del Espíritu mismo de Dios, que prometió a nosotros, a sus siervos, pues entonces empieza a capacitarnos para transmitir otro tipo de cosas. Muchas veces decimos, no, es que hay que ministrar a esta persona, ¿verdad? Y utilizamos esa palabra de ministrar a esta persona como si fuese la fórmula mágica de llegar a convencer a una persona. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, ya no serán palabras de hablar por hablar. Realmente podrás ministrar, que significará que podrás adentrarte dentro del corazón y podrás llegar a la profundidad y a la raíz del problema, porque habrán palabras que traigan vida. Entonces, cuando estemos llenos del Señor, podremos juzgar sin miedo a que nosotros seamos juzgados.
sin miedo a recriminaciones, sin miedo a los prejuicios, sin miedo a que nos digan que no. No, habrá autoridad de parte de Dios y podremos juzgar cuando esté la palabra del Señor en nuestra vida, sin ningún temor, sin ningún miedo. Podremos enseñar, podremos analizar, podremos redarguir, podremos hacer muchas cosas con autoridad. Aunque también podremos callar en el momento oportuno. Muchas son las veces donde lo mejor que podemos hacer es callar. Conocemos también los dichos populares que dicen que boca cerrada, ¿qué? No entran moscas. Claro. Y es verdad. Y es verdad. Muchas veces hacemos mucho daño porque estamos todo el día disparando. Y muchas veces incluso damos malos consejos porque simplemente alguien ha venido a hacernos alguna pregunta y le damos una contestación. A veces esa contestación está guiada por nuestro estado emocional. A veces estamos más contentos, pues parece que nuestras respuestas son más jubilosas, más gozosas, más amables. Y a veces cuando estamos de mala leche pues vamos soltando voces a diestro y siniestro. Bueno, ¿pero qué le pasa a este? ¿Por qué me contesta así? Pero no debemos de movernos bajo esas emociones, sino que llegará momentos donde el Espíritu nos dirá que hablemos, como lo hizo el Señor con Moisés frente a Faraón. Pero habrá momentos donde el Señor cierre nuestras bocas y donde el Espíritu de Dios nos haga reflexionar, especialmente cuando te ofende, especialmente cuando te maltrata, especialmente cuando te dicen lo que no quieres oír, especialmente cuando te indigna, especialmente cuando te hiere, especialmente cuando te maltratan psicológicamente, especialmente en esos momentos donde gritarías a los cuatro vientos y mandarías a todo el mundo a paseo y a la playa. Tendrás que estar lleno del gozo del Señor y lleno de la autoridad de Dios para que suavice, controle y tome la autoridad sobre tu lengua y sobre tu boca. Y así pues la gente dirá, esta persona hay algo especial. Sus palabras tienen algo especial. Y así el Señor pues nos irá dando este arma espiritual. Recordemos lo que dice en Efesios 6, que nos habla acerca de la armadura del soldado de Jesucristo. Y dice un versículo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar el yelmo, proteger vuestra mente de todo tipo de dardos del diablo, del maligno. ¿Cuántos prejuicios tenemos contra los demás? ¿Y cuántas veces lanzamos palabras ofensivas? Porque han herido nuestra mente y no hemos tenido el yelmo de la salvación. No hemos tenido una cobertura espiritual y hemos estado disparando contra otros. Pero llegará un momento en que tengamos que cubrirnos y habrá otros momentos donde tengamos que utilizar la espada para poder transmitir la palabra de Dios. Aleluya. Cuando el Señor fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno, viene el diablo para decirle, si tú tienes hambre, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Le puedes decir a estas piedras que se conviertan en pan y se acabó tu penuria, se acabó ya tu sufrimiento y tu hambre. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, esa es la vida. Esa es la vida que tenemos que tener por excelencia en nosotros, la palabra de Dios. Y no nos confundamos tanto con las palabras del hombre. Dice la palabra del Señor que después el diablo le dejó. Ya lo tuvo por imposible. Se dio cuenta de que no podía hacer nada contra el Señor. Tú te das cuenta que cuando utilizas tu palabra con la verdad de Dios, que utilizas tu palabra cuando está llena del Espíritu de Dios, que ni los espíritus más demoníacos podrán tener ninguna repercusión contra ti, sino que tendrás autoridad total para luchar incluso contra los espíritus demoníacos. Y algunos vienen con una forma muy evidente de dos manitas, dos patitas y un tronquito y cabeza.
vienen ahí muy directos a robarte la paz. Pero ¿qué haces cuando vienen a robarte la paz? Se enciende la mecha de tu boca o utilizas el sazón del Espíritu de Dios. Aleluya. Leíamos el primer versículo, presentarnos delante de Dios aprobado. Qué maravilloso es poder presentarnos así delante del Señor y que seamos aceptados por el Señor, porque estamos haciendo y obedeciendo su palabra y la utilizamos en nuestra vida. Así se manifestará la palabra de Dios en nosotros, así podremos entender la palabra de Dios. Sabéis que esto no es una cuestión de teoría. Algunos hablan de que han hecho estudios teológicos, ¿verdad?, con respecto a la palabra, y algunos hablan de muchos años de experiencia en la iglesia y de montones de estudios bíblicos y de escudriñar mucho la palabra. Pero la mejor manera de interpretarla es practicarla. La mejor manera de interpretar la palabra de Dios es entendiendo qué hace cuando la ejecutas, cómo se efectúa, qué cambios produce, qué transmite cuando tú tienes la palabra y empiezas a practicarla. Tenemos la teoría, hermanos, ejerzamos la práctica. Amén. ¿Sabéis? Todos pueden entender la palabra de Dios, incluso aún en la sociedad en la que vivimos. Pensamos que a veces la gente pues no tiene la capacidad para entender la palabra de Dios. Pensamos que un político no puede llegar a entenderla porque es político y va a razonar siempre como un hombre político. Pensamos que un ateo es ateo y no cree en nada y esa persona tampoco la va a entender. Pensamos que una persona que esté con las drogas, con el alcohol, o que una persona que esté completamente desmadrada en este mundo y amando el dinero, pues que tampoco la va a entender. Pero no es así. Todo el mundo puede entender la palabra de Dios, y así lo relatan los Hechos de los Apóstoles, cuando los mismos discípulos predicaban el Evangelio. Judíos, samaritanos, griegos, gentiles, gente común, fariseos, sacerdotes, todo tipo de personas empezaban a entender la palabra del Señor. Gente de alta cultura y gente del raso de la sociedad, todos llegaban a entender la palabra, aunque solo algunos daban pasos de fe para obedecerla. Pero todo el mundo puede entenderla y tú puedes transmitir la palabra de Dios, sea quien sea. Lógicamente Dios desea que entendamos su palabra. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:4: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor desea darnos la verdad porque nos dará la libertad de espíritu, porque llenará y librará nuestro corazón. Eso está clarísimo. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Leemos en Santiago capítulo 1, versos 22 y 24. Santiago capítulo 1, versos 22 y 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y por eso tiene que volver al espejo, a ver si era guapo, a ver si era feo. Y todos los días repetimos lo mismo delante del espejo. A ver, déjame ir para el lado. Esta es la realidad. Si no somos hacedores de la palabra, pues ¿de qué te sirve que tú estés aquí esta tarde? Así de sencillo. Te puede entrar por aquí, te puede salir por aquí. Pero ¿de qué te sirve este tiempo que tú has dedicado aquí si tú no cumples la palabra de Dios? Esa es la realidad. Pero el Señor desea darnos su palabra, desea que seamos hacedores de ella, desea que transmitamos la verdad, desea que seamos cumplidores de ella.
Porque el Señor nos va a llenar de su gloria, va a vivificar nuestro interior, va a regenerar nuestro ser. Realmente vamos a estar llenos de la gloria de Dios. Y es que vamos a estar satisfechos, felices, gozosos de estar viviendo como hacedores de la palabra del Señor. Amén. Hay muchos creyentes en el mundo. El diablo mismo cree y tiembla, pero no hace la palabra de Dios. Así que permanezcamos y obedezcamos la palabra, que lógicamente eso significa pues aplicarlo en todo lo cotidiano. Tú tienes muchas cosas cotidianas, ¿verdad? Tu familia, tus hijos, tus trabajos, tus ministerios, tus vecinos, yo qué sé. Cuando compras la barra de pan, no sé cómo decirte. Hay muchas cosas cotidianas que si no aplicas la palabra de Dios, que si no aplicas la voluntad de Dios, pues tarde o temprano te volverás, o nos volveremos en un estado religioso en el que cada uno hace lo que le da la gana, mientras no esté en un estado, en un lugar que sea el cristiano. Entonces cuando venimos al culto, pues parece que hay una transformación, y aquí parece que todos somos simpáticos, bajos, amables, guapos y estupendos. Y de repente salimos por la puerta y parece que se nos olvida. Ese no es el plan de Dios, pero sí que podamos llevar autoridad, que nos volvamos de nuestro letargo, que nos volvamos de nuestro aplatanamiento personal, por decirlo de alguna manera, que nos volvamos a veces un poco de nuestra autosuficiencia para tomar la autoridad en el nombre de Jesucristo y tomar la autoridad de Dios para poder predicar las buenas nuevas del Evangelio, para ser transmitientes del poder de la palabra de Dios, para que realmente seamos usados. Si no, hermanos, ¿cómo vas a tener autoridad sobre tus hijos? ¿Cómo vas a tener autoridad sobre tu ministerio? ¿Cómo vas a tener autoridad sobre tus negocios, sobre tus hermanos, sobre tus tareas, sobre ti mismo? ¿Cómo tendremos autoridad si no está bien afirmada y ejercemos la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en Lucas: bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Bienaventurados los que la oyen y la guardan. Y guardarla lógicamente es ponerla por práctica, es que no se te olvide. Preguntaré el mes que viene si os acordáis de esta palabra. Cuando me pongan por aquí a predicar, voy a preguntar. Me gustaría ver si hay manos que se acuerden de lo que hemos hablado hoy. Lanzaré alguna pregunta, a ver si se ha guardado la palabra. La palabra de Dios en sí misma tiene poder, hermanos, y si le pedimos al Señor que nos la regale, que nos la dé, que llene nuestros labios y que nos guarde de todo lo malo, pues estaremos aprendiendo y podremos generar cambios en nosotros mismos y a través de nosotros, en la sociedad, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Tendrá una repercusión ya no natural, ya no superficial, ya no pasajera, sino profunda, espiritual, divina y eterna. ¡Aleluya! Así que tú puedes ver tu rango de influencia, tienes tu rango de influencia en tu casa, en tu vecindario, en tu edificio, en tu trabajo, en tu ministerio, donde tú estés, tienes tu rango de influencia. Seguramente el pastor de esta congregación no llegará al rango en el que tú llegues, pero ese pequeño rango que Dios ha puesto en tus manos puede ser germinado, puede ser tratado, puede ser trabajado por tus palabras. Así que tienes responsabilidad. Tienes responsabilidades y no te cortes. Solo pide al Señor que abra tus labios. A veces habrá momentos en que no sepas qué decir, no importa. Pide al Señor que abra tu boca en el momento oportuno y que ponga en tus labios las palabras adecuadas. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences del Evangelio y de dar testimonio de él, porque es poder de Dios, sino participa de las aflicciones. Y muchas veces por llevar el Evangelio vamos a ser rechazados, vamos a ser personas que otros van a tener prejuicios contra nosotros. Muchas veces por tener este carisma cristiano, cristocéntricos, de llevar el Evangelio, muchos nos tratarán de sectarios, de locos, de infames, de distintos, de bichos raros. Pero no te avergüences del Evangelio ni de dar testimonio de él. Le decía el apóstol Pablo exhortando a Timoteo: lleva el Evangelio con todo lo que
y podemos utilizarla con diligencia para bendecir nuestras vidas y a muchos otros. Terminamos con este último versículo que quiero dejarte en Filipenses, capítulo 2, versos 15 y 16.